Hola a todos. Hoy preparamos una tarta de zanahoria o carrot cake súper esponjosa y con un frosty muy ligero y agradable. No te lo pierdas. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina común sin gluten, yo compro la harina de ceresín, aceite de oliva, huevos, azúcar moreno, levadura química o polvos de hornear, sal, nuez moscada, canela y zanahorias. Forramos el fondo de un molde de 20 centímetros con papel de horno. Cortamos el sobrante y untamos el fondo y las paredes con aceite. Si lo prefieres, también puedes utilizar mantequilla o un spray. Quitamos el exceso de aceite con un papel de cocina. En el bol de la harina añadimos la levadura química o polvos de hornear, una pizca de sal, media cucharadita de postre de canela molida y una pizca de nuez moscada. Mezclamos todos los ingredientes secos y los reservamos. Rallamos las zanahorias que ya tenemos peladas con un rallador, que puede ser fino o grueso, como prefieras. Yo prefiero rallarlas con el fino. Y las reservamos también. Y ahora ya podemos empezar a preparar lo que es la masa. En un bol ponemos 3 huevos enteros y el azúcar. Y batimos con las varillas eléctricas hasta que blanqueen. Para hacer la carrot cake se puede utilizar el azúcar moreno porque le da este color oscuro tan característico y un sabor un poco más fuerte, pero si no tienes o no te gusta, puedes utilizar azúcar blanco. Aprovecha este momento para suscribirte a mi canal, que es gratuito y me ayudas un montón. Muchas gracias. Cuando ya tenemos esta textura cremosa, añadimos el aceite y cuando está integrado, añadimos la zanahoria rallada y seguimos batiendo para que se mezclen bien. Zanahorias pondremos más o menos 250 gramos, que son 2 grandes o 3 más pequeñas. Ya tenemos la zanahoria bien mezclada y es el momento de introducir los secos, tamizándolos con un colador y en 2 o 3 tandas. Si no quieres que te salga la harina disparada como me ha pasado a mí, te aconsejo que antes de poner en marcha la batidora, remuevas un poco con las varillas paradas. Vamos recogiendo con la espátula la harina que se nos queda pegada al bol y la vamos integrando toda. En cuanto tenemos toda la harina mezclada, ya podemos introducir la masa en el molde. La acomodamos con la espátula y dejamos caer el molde 2 o 3 veces sobre la mesada para que salgan las burbujas de aire que puedan quedar atrapadas en la masa. La ponemos a hornear con el horno precalentado a 160 grados, con calor arriba y abajo, durante 50 minutos aproximadamente. Mientras se hornea la tarta, vamos a preparar un frosty muy ligerito, con solo 3 ingredientes: azúcar glass, queso crema y yogur natural. En un bol ponemos el queso crema y el azúcar glass y lo mezclamos con las varillas eléctricas. Y ahora vamos a ir añadiendo poco a poco cucharadas de yogur hasta conseguir la textura que prefieras. Yo he acabado poniendo un yogur entero. Ya han pasado los 50 minutos y el palillo sale limpio. La sacamos del horno y pasados 5 o 10 minutos la desmoldamos y la dejamos enfriar encima de una rejilla. Ahora que la tarta ya está totalmente fría, ya la podemos cubrir con el frosty. Se puede poner un frosty más espeso o, como en este caso, un poco más líquido, para que quede más suave y decore así con estas ondas nuestra tarta de zanahoria. Encima del frosty suelen ponerse nueces troceadas, pero eso ya es elección de cada uno. Yo he decorado con estas nueces troceadas y un poco de zanahoria rallada.
Espero que te haya gustado esta receta y si es así, déjame un like, compártela con tus amistades y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y sigue viendo más recetas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!